Alicia Benítez y pertenezco al Centro Cultural Yancuy Cuicamatinistli. Bueno, soy miembro fundador. Tenemos un proyecto que es multidisciplinar. Damos talleres, damos capacitaciones, cursos regulares en distintas disciplinas artísticas. En mi caso me toca coordinar las que tienen que ver con danza, básicamente. Bueno, venimos de un antecedente muy largo desde el 93, 91. En el 93 yo me incorporo a lo que fue el Centralistli, Intlaquehualistli, Tonemili, Xochocoltecayot, el Centro Cultural, Centro de Promoción Cultural, el Jugo de la Ciruela, y lo que fue la Academia de la Lengua Náhuatl Xitlatocan. Tuvimos un periodo de trabajo muy intenso del 91 al 2003 en el que se hace una pequeña pausa del proyecto y retomamos en el 2008 en un nuevo espacio que es este que ustedes ven aquí. Es un espacio modesto, sin embargo da múltiples posibilidades, bellísimas posibilidades para el trabajo, y desde aquí hacemos tanto actividades de música, de danza, como exposiciones, hacemos foros, hacemos encuentros, ¿no? Dice mi madre que yo desde que era niña, lo primero que aprendí a decir es que quería ser bailarina. Desde ahí nunca he pensado en otra cosa para mí. Casi todo lo que es mi vida tiene referencia en torno al movimiento. Por supuesto, hay miles de cosas más involucradas en mi vida, pero la que tiene este lugar preponderante es la danza. No puedo concebir estudiar o hacer cualquier otra cosa que no vaya en relación a la danza o que tenga que ver con una cuestión corporal, que tenga que ver con un objetivo, ya sea de teatro, de danza, es decir, es el enfoque, ¿no? Pues hemos trabajado con múltiples personas. Sí. Los grupos han sido bien diversos. Lo que predomina es que sean grupos mixtos. En torno al sexo, o al género, en torno al género. Y lo que a mí me parece que ha sido muy bello es que han sido grupos desde mujeres muy grandes hasta niños muy pequeñitos, prácticamente de maternal, con los que empezamos a trabajar justamente exploración. Hemos pasado por múltiples técnicas también, desde lo que es solo la exploración corporal hasta lo que es el entrenamiento físico para la danza, el zapateado, la danza tradicional o las danzas regionales o tradicionales, no folclóricas, sino más bien las danzas tradicionales sobre todo de la región superior. Sí. Yo creo que aquí hay un componente muy importante. En principio, que es una comunidad indígena, yo encuentro, por condiciones familiares, encuentro mucha empatía aquí. Y eso ya de entrada me hace estar como en un espacio que no me es ajeno. Por otro lado, la avidez por hacer cosas, por construir cosas. Aquí la gente no se pregunta si podrá hacerlo, se pregunta cómo va a hacerlo, cómo va a construir lo que pretende. Y eso a mí me parece muy importante. Hay otra visión de la vida, hay otra visión del mundo. Y eso se ve reflejado cuando de repente hacemos murales, cuando de repente hacemos encuentros, cuando de repente hacemos llamados a que vengan y hagan cosas con nosotros. Tiene que ver con una postura ante la vida, con una visión del mundo. Cuando nos resignificamos, cuando yo me resignifico, estoy tomando elementos que están en mí, que están en mi tradición, que están en mi formación, que están en lo que mis padres, mi familia cercana me enseñó, la gente querida me enseñó. Y entonces yo hago una reelaboración de todos estos elementos para recomponerme, para volverme a hacer, por decirlo de alguna manera.